Capítulo 620, Misión suplente. Dentro de la habitación, Sotot presionó los bordes de sus ojos cuando escuchó el suspiro de Bild. Dijo con voz profunda: Jefe, esa figura importante llegará pasado mañana. La expresión de Bild se volvió seria mientras miraba hacia atrás. Lo sé. Solo tenemos dos opciones. Primero, ignoramos si German Sparrow vale la pena confiar en él y le confiamos la misión. Solo podemos esperar el mejor resultado. Segundo, abandonamos inmediatamente nuestro negocio en Orabi, nos vamos con nuestro efectivo y joyas para convertirnos en piratas en el mar. Tengo la confianza para hacer que la mayoría de los marineros y aventureros en el cazador de piratas nos sigan. Sotot hizo una pausa antes de agregar: Jefe, cuando eras un aventurero liderando nuestro barco y cazando piratas, siempre fuiste tan decisivo y tenaz. Creo que ya has tomado tu decisión. No hay necesidad de que yo haga nada más. No hay necesidad de que me adules. Bild sonrió amargamente. Ya no soy el cazador de piratas intrépido que no le temía a la sangre ni a los disparos de antes. Largos periodos de una vida fácil y cómoda han embotado mi voluntad. Ni siquiera deseo buscar oportunidades para avanzar. Esos compañeros que se habían convertido en monstruos aún viven en mi mente. Uf. Exhaló mientras su expresión se volvía solemne al instante. Sin embargo, tienes razón. No tenemos tiempo para dudar. Tenemos que tomar una decisión inmediatamente. Habiendo dicho eso, Bild giró la cabeza y señaló la ventana con la barbilla. Sotot se sorprendió por un momento antes de comprender lo que su jefe quería decir. Después de dejar el Sweet Lemon Bar, Klein caminó por el lado de la calle con la intención de contratar un carruaje en la encrucijada. En ese momento, escuchó que una ventana se abría por encima de él y vio a una figura saltar. Tal vez después de experimentar los aterradores incidentes relacionados con el cuaderno de la familia Antigonus y la extraña oficina de telégrafos de Banshee Harbor, la primera reacción de Klein fue que Bild Brando había muerto. Había muerto repentinamente después de su visita y fue arrojado desde arriba, cayendo al suelo con los ojos abiertos. Esto era como cuando vio a la madre de Revivor muerta en una silla reclinable. El cuerpo estaba muy descompuesto y el globo ocular cayó al suelo debido a la perturbación externa. Pensamientos similares cruzaron su mente mientras Klein discernía que la figura que había caído desde arriba era Sathetian, no Bild Brando. Además, parecía normal y estaba claramente vivo. Oh, no, aquí vienen los problemas. El corazón de Klein dio un vuelco, teniendo una conjetura más precisa. Si fuera él, definitivamente habría fingido no ver a Sathetian saltar del edificio para interceptarlo antes de que el hombre pudiera siquiera decir una palabra y hasta que lo sacudiera de su cola. Sería parecido a como el almirante de las estrellas era perseguido por el conocimiento. Desafortunadamente, actualmente soy German Sparrow. Un aventurero loco no huiría por asuntos tan triviales. Suspiro, conocerme mejor es un beneficio adicional. Klein se detuvo y observó cómo Sotot aterrizaba firmemente en el suelo. Se inclinó con la mano colocada sobre el pecho. Señor German Sparrow, tenemos una tarea muy importante que encomendarle. Aquí viene. Klein respondió con calma. No estaré tan libre últimamente. Esto no te quitaría mucho tiempo. Primero puedes escuchar de qué se trata antes de considerar rechazarlo o aceptarlo. Sotot dijo con seriedad. Me temo que no tengo más remedio que aceptarlo después de escucharlo. En realidad, todavía está bien. Si Bild Brando y Sozocian me amenazan para que tome la misión, no me importa convertirlos en libras de oro e ingredientes Beyonder. Klein lo pensó seriamente y descubrió que no necesitaba tener tantas reservas en alta mar. Tener la fuerza de un almirante pirata básicamente lo hacía imparable en la mayoría de las áreas. Sacó el reloj de bolsillo de su bolsillo interior y lo abrió. Te doy 5 minutos. Está bien, eso es suficiente. Sotot señaló la entrada del Sweet Lemon Bar detrás de Klein. Al regresar a la habitación, Klein miró el reloj de pared y dijo fríamente: Todavía tienes 3 minutos y 12 segundos.
Su actitud le dio a Bilt una desconcertante sensación de tranquilidad. Comenzó a creer que Garman Sparrow definitivamente tenía las capacidades para completar la misión. Señor Germen, escuché que puede transformarse en cualquiera, al igual que el vicealmirante Huracán Quilangos era capaz de hacerlo en el pasado. Bilt preguntó apresuradamente. ¿Quién reveló este asunto? Klein levantó las cejas mientras su mirada hacia Bilt se volvía sombría. Si se corría la voz de que Garman Sparrow podía transformarse en cualquier persona, era bastante problemático para Klein. Esto se debía a que esto hacía que los demás pensaran en el hambre arrepentido, haciéndoles pensar en la muerte de Quilangos, o pensarían que era un villano que tenía ciertos secretos y se sospechaba que era un sin rostro. Lo primero atraería la atención de la Orden del Ermitaño Crepuscular, mientras que lo segundo atraería la atención de la Iglesia de la Diosa de la Eternidad, que enviaría personal a investigar. Por supuesto, la Iglesia de la Diosa de la Eternidad no era una fuerza poderosa en el mar, por lo que Klein no tenía que preocuparse demasiado por eso. Simplemente no quería entrar en conflicto con los halcones nocturnos. Si eso sucedía, no tenía más remedio que abandonar su identidad como Garman Sparrow. Esto estaba en el punto crítico en el que cada vez más personas conocían al aventurero loco y poderoso que tenía un corazón blando, mientras que él estaba siendo reconocido y obteniendo retroalimentación. Bill sintió el cambio en la mirada de Garman Sparrow cuando se tensó. Se rió y dijo: Esta fue una noticia publicada por la Muerte Negra. Tracy, ella está tratando de vengarse de mí al hacerlo. Un día la cazaré con éxito. Klein asintió ligeramente y dijo: Puedes considerarlo real. No explicó cómo recibió sus poderes de cambio de forma, ya que esto no coincidía con la personalidad de Garman Sparrow. Bill dio un suspiro de alivio y dijo después de 2 segundos de silencio: Estamos ayudando a una figura importante a buscar un sustituto. Bajo la mirada ambigua de Garman Sparrow, explicó en detalle. Esa figura importante necesita lidiar de forma independiente con un asunto secreto del que no quiere que otros se enteren, por lo tanto, necesita un sustituto para que lo represente en el trato con sus asuntos diarios. Se reuniría con diferentes invitados y socializaría con su amante sin revelar ningún problema. Tardará de 3 a 5 días en regresar. Ya habíamos encontrado a alguien que se parecía a él, dedicando mucho tiempo a corregir su postura y acento, y le habíamos dado la buena noticia a la figura importante. Quien sabía que el vagabundo iba a comer en exceso y moriría repentinamente anoche. Esa figura importante está a punto de comenzar su operación. No tenemos tiempo de buscar a otra persona que se le parezca, por lo que solo podemos pedir tu ayuda. ¿No es esta la verdadera oportunidad de actuación que he estado buscando? Klein se conmovió. Sin embargo, notó con agudeza un punto. Ser considerado como una figura importante por Bilt, líder de la Asociación de Aventureros, definitivamente significaba que la persona era una figura importante. Los asuntos que sucedían alrededor de una figura importante a menudo no eran simples. Contaba con un riesgo considerable. Klein pensó por un momento antes de preguntar en tono grave: ¿Crees que este asunto será peligroso? No, siempre y cuando no se te exponga, no debería haber ningún peligro. Necesitas representar a la figura importante y aparecer en eventos sociales. Jejeje, nadie se atrevería a asesinarlo. Sí, sé lo que te preocupa. ¿Tienes miedo de que esta figura importante silencie a todos los que sepan de este asunto después de que se haga? No te preocupes, los piratas han fabricado muchos rumores viciosos sobre él, por lo que incluso si este asunto tiene éxito, nadie lo creerá incluso si lo revelas en el futuro. Solo se tratará como una broma. Bill dijo con una sonrisa mientras extendía las manos. Klein ya no se molestó con el tema y cambió a preguntar: ¿Qué tipo de pago ofreces? 1000 libras y 3 oportunidades para que el artesano te haga algo. Jejeje, pagaré todos los gastos, aparte de los materiales. Bill hizo una oferta que creía que Garman Sparrow no podía resistir, en base a lo que se le había confiado anteriormente. No está mal. Además, me da la oportunidad de hacer verdadera actuación. Klein echó un vistazo al reloj de pared y dijo:
Volveré y lo consideraré. Te daré la respuesta por la noche. Sin embargo, tuvo que dirigirse por encima de la niebla gris para adivinar el nivel de peligro. Teniendo en cuenta que Bilt y Sotot eran villanes de secuencia 7 o incluso de secuencia 6, Klein no solicitó directamente ir al baño frente a ellos para evitar que detectaran un problema. Como la identidad de la figura importante no se había revelado, Bilt no estaba demasiado preocupado. Asintió. De acuerdo. Espero una agradable asociación. Calle Williams. Un hombre corpulento de Feysac que medía casi 2 metros de altura estaba buscando pistas. De repente, sintió que su percepción espiritual se activaba cuando levantó la vista. La luz que se parecía a los rayos del sol de la mañana surgió alrededor de su cuerpo, iluminando las casas y las farolas circundantes como si fueran ilusiones. Al mismo tiempo, chispas volaban en la calle, mientras aparecían todo tipo de fenómenos sobrenaturales. De hecho, la familia Saurin ha enviado gente. El hombre de Feysac que tenía sus sospechas fijó la mirada directamente en la calle. Vio a los Nighthawks con guantes rojos o negros, mientras cañones negros cubiertos con complicados patrones se extendían desde los tejados. Estaban apuntando hacia él, mientras los transeúntes que lo rodeaban no parecían notar nada fuera de lugar. También vio al arzobispo de la diócesis de Backlund de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria, Oramik, y al arzobispo de la diócesis de Backlund de la Iglesia de la Diosa del Anochecer, San Antonio. Inmediatamente después, vio a miembros de la familia Sauron levantando las manos por encima de sus cabezas por el rabillo del ojo. Los poderosos espías de Feysac también hicieron lo mismo. Habían decidido rendirse. La resistencia solo significaba una muerte segura. Todavía había una posibilidad de ser repatriado al rendirse. A las 6:30 de la tarde, Klein volvió al bar de limón dulce, donde se encontró con Bilt y el bar de limón dulce. Dijo sin expresión. Un anticipo de 500 libras. Entonces tendrás que decirme en quién se supone que debo convertirme. Bilt no pudo contener su sonrisa mientras le hacía un gesto a Sotot para que recogiera los fondos de la caja fuerte, diciendo con voz profunda. Es el comandante naval de más alto rango del Reino del Mar Central Sonia. Su Excelencia el almirante Amirius Riebelv. Un verdadero semidios. Capítulo 621. Banquete en la oficina del gobernador general. Almirante Amirius Riebel, un verdadero semidios. Al escuchar la revelación de Bilt, unas pocas palabras aparecieron inmediatamente en la mente de Klein. Lo siento, adiós. Herman Sparrow levantó ligeramente las cejas mientras Bilt se apresuraba a explicar. Esto no influiría en la dificultad de la misión. No hay necesidad de que nadie muestre los poderes de un semidios durante la duración de la misión. Se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. Para que la misión no sea tan difícil, Su Excelencia ha hecho arreglos especiales para que inspeccione la base naval de Orabi durante unos días. De esta manera, no necesita permanecer en la sede de la Marina del Mar Central Sonia, la ciudad de Yoneraset y Bayam. Como tal, evitará al rey marítimo Jan Cadmin y al gobernador general del archipiélago de Rosted, George Negan. Evitaría a la mayoría de los subordinados con los que está familiarizado y evitaría a su familia que opera la finca familiar allí. También evitará a su amante, con la que está más familiarizado. Es decir, no tendrías que enfrentarte a semidioses ni a la prueba de las masas. Aquí solo habrá 3 personas que conocen a su excelencia. La primera es su secretaria, la teniente coronel Luan. Pertenece al Mi-9 y está a cargo de monitorear a su excelencia. Es probable que use muchos nombres y no estoy seguro de cuál es su nombre real. La segunda persona será la amante local que su excelencia tiene aquí, una hermosa dama llamada Cynthia. Se dice que su ancestro fue un noble antes de que le quitaran su título y su familia fuera exiliada aquí. La tercera persona es el gobernador general de Orabi, Aston Riebeld, el hermano menor de su excelencia. El conde Riebeld de la Cámara de los Lores es su hermano mayor. Realmente no parece tan difícil. Además, mis resultados de adivinación me dicen que no es muy peligroso.
Klein se quedó en silencio por unos segundos antes de asentir levemente. Necesito la información detallada sobre Amirius Riebel. Ya hemos preparado todo. Esta es su fotografía. Estas son las descripciones de cualquier rasgo único oculto en su cuerpo. Estos son los puntos únicos de su acento. Estas son las palabras comunes que usa. Estas son las diferentes reacciones y actitudes que tiene hacia diferentes asuntos. Aquí está la información detallada con respecto a sus interacciones con Loan, Cynthia y Aston. Bill se alegró al producir toda la información que recibió del almirante Amarius Riebold. Klein tomó primero la fotografía y vio a un caballero de mediana edad con cabello negro y ojos azules. Tenía un comportamiento estricto y anticuado y su cabello era mucho más voluminoso que el de la mayoría de los hombres Loen. Asintió imperceptiblemente antes de mirar hacia arriba. Sé que es mucha información, pero creo que puedes memorizarla toda en 2 días. Tienes que ser muy profesional en este tipo de asuntos. Antes de que Bill terminara su frase, retrocedió inconscientemente porque la persona que tenía delante no era Garman Sparrow, sino Amarius Riebold. Las vibraciones estrictas y arrogantes que emanaban no eran diferentes de la persona real. Santo Señor de las tormentas, esto es casi un milagro. Bill lo miró de arriba abajo y no pudo evitar sentirse asombrado. Sin embargo, podría ser 3 centímetros más alto. Tus piernas podrían ser más gruesas. Pero está bien, no hay prisa. Su Excelencia llegará pasado mañana con la primera flota central Sonia de la Marina Imperial. Inspeccionará la base naval de Oravi por la mañana y asistirá a un banquete en la oficina del gobernador general. Tengo una invitación y puedo llevarte allí. Puedes observar desde el lado las acciones de su Excelencia y la forma en que interactúa con diferentes personas. Mientras hablaba, recibió las 500 libras que Sotot había sacado de la caja fuerte. Se las entregó a Klein y dijo: Espero una colaboración agradable. Klein pesó los billetes en su mano y los estudió con unas cuantas miradas antes de decir: Espero una colaboración agradable. Calle Buckland Williams. Como un miembro discreto de los Guantes Rojos, Leonard Mitchell se apoyó en la pared exterior de una casa esperando a que terminara el trabajo preliminar de investigación. Tenía la pierna derecha ligeramente levantada, con solo los dedos de los pies en el suelo. Lo hacía parecer desanimado. Después de un rato, vio a su compañero volver con una expresión algo compleja. Estaba emocionado, desconcertado, expectante y nervioso. Thompson, ¿hay alguna conclusión? El corazón de Leonard se aceleró mientras se inclinaba con una sonrisa. Sí. Thompson asintió y respondió francamente: Ambos lados han dicho la verdad. No tienen forma de mentir en sus sueños. Thompson, con su cabello delgado, se puso de nuevo su sombrero de copa. Sus descripciones son uniformes. Debajo de esta calle hay una ruina que pertenece a la dinastía Tudor de la Cuarta Época. La entrada es en efecto esa capilla abandonada. Nadie sabe si hay otra entrada por ahora. De verdad. Leonard no profundizó en los detalles, sino que intercambió unas palabras antes de ir a un lado. Una vez más se apoyó en la pared. Miró a su alrededor y reprimió su voz. Viejo, esto es en lo que eres bueno. Hay una ruina de la familia Tudor escondida aquí. Una voz anciana resonó en su mente. Te estás volviendo cada vez más grosero. En nuestra época, la falta de respeto a las personas de alto rango implica ser convertido en sacrificio vivo. Además, es imposible que solo haya una ruina de la familia Tudor en Backlund. ¿Están mintiendo? Leonard preguntó en voz baja. La voz anciana se rió entre dientes y dijo: No, simplemente no saben lo suficiente. Si mis teorías son correctas, esta ruina probablemente pertenece al Imperio Unido Tudor Transoast. ¿Qué? Leonard estaba atónito. Esta era una dinastía antigua de la que nunca había oído hablar antes. La voz ligeramente envejecida se rió entre dientes. ¡Qué niño tan ignorante!
Después de que el Imperio Salomón fuera destruido por primera vez, fue reemplazado por el Imperio Unido Tudor Transoast. Su doble cónsul gobernó todo el continente norte. Doble cónsul. Leonard meditó sobre esta frase. La voz ligeramente envejecida se rió entre dientes y suspiró. En las ruinas subterráneas debe haber 41 candelabros invertidos a la izquierda y 40 a la derecha. 2 de ellos parecen pertenecer al trono de un gigante y JE. Puede que sea donde Alista Tudor se convirtió en emperador de sangre. Leonard frunció el ceño ligeramente antes de relajarse. Dijo con una sonrisa tranquila. Debe haber muchos secretos escondidos ahí. Por supuesto, pero tú no estás cualificado para saberlo. La voz ligeramente envejecida hizo un ruido de desaprobación. Leonard curvó los labios imperceptiblemente y dijo. Lo que sigue es la exploración de las ruinas. La voz ligeramente envejecida soltó una risita antes de callarse. Un minuto después, Leonard vio al arzobispo Santo Antonio y al arzobispo Oramic de la Iglesia del Vapor terminar su conversación mientras regresaban a sus propios campamentos. Inmediatamente después, Oramic ordenó a todo el personal de la colmena de la maquinaria que se fuera, dejando el área a los halcones nocturnos de la Iglesia de la Diosa del Anochecer. ¿Qué pasó? Al ver esta escena, Leonard se llenó de desconcierto. En ese momento, todos los halcones nocturnos escucharon la voz del arzobispo Santo Antonio. Todos los guantes rojos reúnanse. Los demás halcones nocturnos deben dejar el mundo espejo. Busquen una razón para evacuar a todos los residentes de la zona y prométanles una compensación por sus propiedades. Después de que todos los residentes evacúen, los guantes rojos y yo destruiremos esta ruina que proviene de una era maligna. La entrada está prohibida. Será destruida directamente. Que la diosa nos bendiga a todos. Esto. Leonard nunca esperó un desarrollo así. 7:30 de la tarde en la oficina del gobernador general de Orabi. Klein se transformó en la apariencia de Sotot. Llevaba un frac negro y una corbata de lazo del mismo color. Siguió a Bilt hacia el salón del banquete. La temperatura dentro era como la de la primavera. Una gigantesca lámpara de araña colgaba del techo y la luz parpadeante de las velas iluminaba el lugar como si fuera de día. En la esquina derecha había músicos vestidos con chalecos y corbatas de lazo tocando una melodía animada. A la izquierda había mesas largas. Encima había pollo asado, foie gras pan frito, cordero estofado, ganso asado al estilo de Backlund, langostas de odora con mantequilla y queso, y otras delicias. A pesar de la distancia, Klein aún podía captar el aroma que flotaba en el aire. Planeó conseguir un plato y llenarlo de comida. En ese momento, Bill tiró de su cuello de una manera reservada. Inclinó la cabeza y reprimió su voz. Recuerda la etiqueta que se requiere en estos banquetes. Nuestro objetivo actual es observar las acciones de su excelencia, así que solo tomar una copa de vino sería suficiente. Aquí hay champán brumoso, vino de uva Urmir y vino tinto de Southwold, todos alcoholes famosos que rara vez se ven fuera. Puedes beber un poco, pero no mucho. Tenemos que mantener una sobriedad suficiente. Sí, intenta simplemente seguir las reglas al beber. Klein retiró su mirada y asintió. Los dos tomaron una copa de champán dorado cuyas burbujas diminutas eran como niebla de un camarero vestido de rojo que pasaba por ellos. Luego se dirigieron al punto culminante del banquete, donde estaba Amarias Rivaud, vistiendo su uniforme azul oscuro de almirante de la Marina. Con su posición, naturalmente no tenían forma de acercarse al almirante. Todo lo que podían hacer era observar cada una de sus acciones desde una ligera distancia. La figura de Amirius es normal. No parece tan en forma. Las comisuras de su boca cuelgan un poco, lo que indica su edad real. No tiene barba. Sus ojos azules parecen esconder una autoridad que uno no puede rechazar ni defender. Su uniforme azul oscuro de almirante está bien almidonado.
Hay una cinta roja en su hombro que se une a su pecho, donde hay todo tipo de medallas. Sus mangas tienen gemelos dorados que acentúan sus charreteras del mismo color. Sus charreteras están divididas en 3 partes. De adentro hacia afuera hay una corona incrustada con rubíes, el cetro y la espada cruzados, 4 estrellas hechas de diamantes. Klein comenzó a escudriñar y usó sus poderes de sin rostro para memorizar todas las características detalladas del almirante de la Marina, así como la actitud que usaba al hablar con diferentes personas. Durante este proceso, solo tomó un sorbo del champán brumoso y no prestó atención a su sabor. Después de haber recopilado la mayor parte de la información, Klein exhaló y permitió que su mente descansara. La gran tensión en su mente lo hizo sentir hambre. Por lo tanto, colocó la copa de vino en la bandeja de un camarero vestido de rojo y planeó conseguir algo de comida de la mesa larga. En ese momento, Bill se inclinó y dijo: Su Excelencia me ha dado la señal. Nos reuniremos con él en un lugar acordado. Klein retiró su mirada del pollo asado y lanzó una mirada fría a Bill. Bill se estremeció mientras se giraba rápidamente, alejando a Garman Sparrow de la ventana de piso a techo y hacia el jardín. Después de caminar casi un minuto por el sendero aislado, se detuvo y señaló la cara de Klein. Puedes cambiar a la apariencia de su Excelencia. Haz como si fueras ese vagabundo que se parece a él. Klein asintió suavemente y extendió la palma de la mano para limpiarse la cara. Lo hizo para ocultar los desagradables tentáculos y gránulos que podrían aparecer en su rostro mientras cambiaba su apariencia. Para cuando bajó la palma de la mano, Bill vio a un caballero de mediana edad que se parecía un poco a Amarius Riddle. Muy bien. Bill dio unos pasos adelante y llegó a la entrada de una despensa. Extendió la mano y abrió la puerta sin llave. Amarius Riddle seguía llevando el llamativo uniforme de almirante. Su cuerpo estaba de lado a la puerta mientras observaba el jardín exterior por la ventana. En este momento, giró la cabeza y posó la mirada en la persona que se le parecía. La indescriptible presión y poder hicieron que Klein bajara involuntariamente la cabeza. La mirada de Amarius Riddle no se detuvo ahí, sino que se movió lentamente hacia Bill. Dijo sin ningún tono de emoción: Este no es el vagabundo que mencionaste antes. Es un villande. Capítulo 622. Contrato temporal. Al escuchar las palabras descriptivas de Amarius Riddle, que no eran una pregunta, la frente de Bill se cubrió instantáneamente de sudor frío. Se giró con la boca abierta esperando explicarse, pero finalmente se arrodilló y dijo bajo la indescriptible presión: Almirante, Su Excelencia, el vagabundo de antes murió repentinamente de una enfermedad. No tuve más remedio que encontrar un aventurero que pudiera cambiar de forma. En este momento, Klein no estaba muy nervioso. Esto se debía a que Amarius Riddle ya lo había notado durante el banquete. No había razón para que solo lo reconociera como un villano de ahora. El hecho de que aceptara reunirse con ellos y no evitara directamente el riesgo significaba que no le importaba a quien había contratado Bill. ¿No te preocupa en absoluto? Esta es la confianza de un semidios, de lo contrario, su camino de Beyonder es capaz de evitar el desastre con anticipación. Klein levantó la cabeza con gran dificultad mientras posaba la mirada en el almirante de la Marina a su lado. Bastante fuerte. Amarius Riddle comentó sin expresión. Continuó mirando al arrodillado Bill y dijo: No intentes usar tu inteligencia clandestina delante de mí. Una persona normal y un villande en este mundo son diferentes y yo soy un seguidor del orden, lo que me permite estar seguro de esto. Por supuesto, es idéntico a lo que está escrito en la información. Este almirante está inclinado a explayarse sobre ciertas cosas. Tengo que recordar este punto. Este es un estilo completamente diferente al mío y al de Garman Sparrow. Klein retiró la mirada pensativo y la posó en el suelo como si no pudiera soportar la presión. Amarius Riddle dio un paso adelante. Mentir es el primer error que has cometido. No ser cauto es el segundo.
Un vagabundo en el que pusiste mucho esfuerzo para prepararlo murió repentinamente y de repente aparece un aventurero que puede cambiar de forma frente a ti. ¿No te parece una coincidencia? Sí, es bastante coincidental. Klein casi dijo lo mismo. Si no fuera por su confirmación por encima de la niebla gris, habría sospechado si estaba siendo preparado por una criatura legendaria o un artefacto sellado de grado 0. Las pupilas de Bill se contrajeron al volver en sí. Descubrió que, debido a su horror y miedo, todo en lo que pensaba era en aferrarse al último salvavidas. Había perdido la precaución que le había dado su experiencia, no había considerado si la aparición de Garman Sparrow era una coincidencia o no. El vagabundo murió repentinamente el día que llegó al Sweet Lemon Bar. Cuanto más pensaba en ello, Bill tenía la sensación de que había caído en una trampa intrincada. Mientras Amarius Riddle observaba la expresión de Bill cambiar con comprensión y arrepentimiento, asintió suavemente y dijo: Mi padre, el difunto conde Rieveld, una vez me enseñó esto. Dijo que hay que perdonar el primer error de un subordinado. Bill, deberías estar agradecido por su benevolencia. El estado de ánimo tenso de Bill se alivió instantáneamente cuando se sintió extremadamente conmovido. Pensó que Amarius Riddle, que estaba más cerca de un dios que de un hombre, lo ejecutaría en el acto para advertir a todos los aventureros que estaban bajo su mando. ¿Quién sabía que elegiría perdonarlo? Su excelencia, yo. Bill fue incapaz de formar una frase momentáneamente. Amirius mantuvo su expresión severa y dijo con voz profunda: Hay una segunda parte del dicho que dice, castigarlos por su segundo error. Bill, ¿sabes qué deberías hacer en el futuro? El Bill, que se inclinaba inmediatamente, enderezó la espalda y presionó su puño derecho contra su pecho izquierdo. Seré totalmente leal a usted, excelencia. Amirius asintió y se volvió hacia Klein. ¿Cuál es tu nombre? Depende de qué identidad estés preguntando. Klein se burló internamente y respondió con calma: German Sparrow. Amarius Riddle de repente se quedó en silencio durante 2 segundos, mientras la atmósfera en la sala de variedades parecía congelarse. Justo cuando Klein no pudo evitar sentirse incómodo, Amirius finalmente dijo: Así que eres tú. Excelencia, parece que me conoce. Solo soy un informante militar común. Solo intercambié algunas recompensas a través de usted. Ni siquiera he hecho ninguna reclamación de reembolso. Klein murmuró en silencio mientras se sentía cada vez menos seguro. Amirius asintió y les dijo a Bill y Klein: El plan procederá como de costumbre. Sin embargo, necesitamos firmar un contrato. ¿Un contrato? Klein resistió la presión con gran dificultad mientras levantaba la cabeza para mirar a Amirius. Amirius no proporcionó más explicaciones. Levantó el papel y la pluma que había preparado hace tiempo desde el alféizar de la ventana y escribió algo en él. Cada vez que entraba en contacto con su pluma, emitía un brillo dorado. La solemnidad y la santidad hacían parecer que estaba escribiendo una ley. Klein entrecerró los ojos lentamente mientras su visión se volvía borrosa. No pudo evitar bajar la cabeza de nuevo. Después de un periodo de tiempo desconocido, Amirius dejó de escribir y tomó una hoja de papel. Le dijo a Klein: Firma tu nombre al final. Si las condiciones no son satisfactorias, puedes elegir no firmar. ¿Crees que tengo o no tengo las agallas para firmarlo? Klein se burló mientras veía a Bill levantarse. Recibió la pluma y el papel y se los entregó a Klein. Las condiciones en la hoja de papel eran pocas y simples. La mayoría de ellas restringían las acciones de Garman Sparrow cuando actuaba como Amarius Riddle. Incluía, pero no se limitaba a, exponer voluntariamente cualquier problema, no utilizar su identidad para participar en actos que fueran adversos a Amirius, así como no tener ningún contacto íntimo con la señorita Cynthia, etc. Pensé que esas figuras tan importantes no se preocuparían por la castidad de sus amantes. Este almirante es realmente un hombre anticuado. Sin embargo, yo tampoco soy esa clase de persona.
Klein ocultó su curiosidad y preguntó como si fuera una pregunta académica. ¿Qué pasa si la señorita Cynthia decide tener contacto íntimo conmigo? Entre líneas, decía que ser demasiado distante o resistente hacía más fácil para Cynthia notar un problema. Estaba preguntando cómo debía equilibrar el acto. Está bien. Amirius dijo sin ninguna expresión. Durante la validez del contrato, no tendrás ningún deseo ni la capacidad de hacerlo cuando te enfrentes a ella. ¿Puedes hacer eso? Este contrato es bastante poderoso. Aparte de un contrato con criaturas del mundo espiritual, es la primera vez que veo otros contratos. Además, el anterior utilizaba el poder del inframundo. Este contrato es solo entre dos partes. ¿Es esto un poder de Beyonder semidivino del almirante Amirius? ¿La vía del árbitro? Klein echó un vistazo a las fechas y descubrió que duraba 5 días. ¿Está seguro de que volverá en 5 días o su nivel solo es capaz de implementar un contrato por 5 días? Klein leyó las condiciones una vez más antes de tomar la pluma estilográfica y escribió el nombre Garman Sparrow. Con el último carácter escrito, vio que las palabras en la hoja de papel emitían un brillo dorado mientras se condensaban en un resplandor espléndido. En medio del resplandor espléndido, la hoja de papel se disipó rápidamente y desapareció como si se hubiera fusionado con las reglas del mundo. Una niebla gris invisible y tenue ondeó suavemente a su alrededor, mientras Klein sentía claramente que se le imponían capas de restricciones indescriptibles. Esas restricciones rápidamente se fundieron en su cuerpo, convirtiéndose temporalmente en uno con su cuerpo espiritual y su carne física. La niebla gris puede bloquear la buena y la mala suerte de fuentes externas hasta cierto punto, pero no puede bloquear un contrato que firmé. Así es, si pudiera bloquearlo, el contrato con el mensajero no habría sido válido. Klein miró a Marius Riddle una vez más con iluminación. El almirante ya había concentrado su poder mientras producía un amuleto dorado oscuro en su palma. En él estaban los símbolos y etiquetas mágicas que representaban la espada del juicio. Todo su cuerpo estaba concentrado y sombrío, dando la sensación de que era parte de un códice. Este es un amuleto de alto nivel que usa mi sangre, un antiguo códice de la cuarta época y el artefacto sellado de grado 0 de la familia real. Dijo Amirius con calma. Su nombre es Novena Ley. Cuando se inyecta con cantidades minúsculas de espiritualidad, puede producir un poder similar al mío. Esto se puede hacer incluso por personas comunes. Sin él, te resultará muy difícil pretender ser yo. De hecho, el poder que muestro en un estado disfrazado es solo superficial. Está bien engañar a los demás normalmente, pero una vez que hay necesidad de impresionar y asombrar a cualquier subordinado, eso sería inútil. Klein respiró aliviado en secreto. Amirius continuó. Con tu fuerza actual, deberías poder resistir su uso. A través de él, puedes indicar una restricción necesaria sobre el objetivo, haciéndolos estar en un estado extremadamente desventajoso. De esta manera, incluso si un semidios te investigara, podrás asustarlo. Si no ocurre ningún contratiempo al final de todo y si no tuviste que usarlo, será tuyo para guardarlo. Se puede usar durante 1 año. Klein se sorprendió al principio, antes de sentir una fuerte sensación de alegría. Finalmente tenía otro amuleto de alto nivel desde la última vez que usó el que se creó con el emblema sagrado del sol mutado. Aunque tal artículo tenía una limitación de tiempo y era de un solo uso, una ventaja era que no tenía ningún efecto secundario negativo. Por supuesto, los estrictos requisitos que se necesitaban para crear uno los hacían muy raros en número. Como se esperaba de un semidios. Es mucho más generoso que Bild. Sobornar a un vagabundo y a un aventurero al nivel de almirante pirata tiene un costo diferente. Mientras Klein pensaba con felicidad, extendió silenciosamente su palma y recibió el amuleto de alto nivel llamado Novena Ley. Luego vio a Amirius quitarse el cinturón. Después de un breve silencio, Klein controló su vergüenza mientras se quitaba la ropa sin expresión en el rostro. Pronto se había cambiado de ropa con Amirius y se había puesto el uniforme azul oscuro de almirante almidonado. Después de ver a Amirius y Bild alejarse por un sendero aislado en el jardín,
Klein se ajustó con calma los botones y se volvió para mirar la ventana de vidrio. Bajo la noche oscura y la luz de la luna carmesí, la ventana de vidrio era como un espejo. Reflejó vagamente el aspecto actual de Klein. Tenía cabello negro bien peinado hacia atrás, ojos azules y profundos, mejillas ligeramente caídas, una cara sin barba y un comportamiento anticuado y severo, todo mientras vestía un atuendo azul oscuro con un cordón, medallas y charreteras. Klein movió las comisuras de la boca mientras se decía a sí mismo en silencio. A partir de este momento soy un almirante de la Marina. Capítulo 623. Primera noche. Al tocar el amuleto de la novena ley en su bolsillo, Klein ajustó su altura y los detalles de su apariencia, haciéndolo parecer idéntico a Amarius Rivold. Salió de la habitación de servicio usando otra puerta y caminó por un pasillo silencioso de regreso a la oficina del gobernador general. En el camino, los camareros y las criadas ocasionalmente pasaban por él, pero nadie se atrevía a mirarlo directamente. Solo con ver su uniforme de almirante, se apresurarían hacia los lados mientras se inclinaban con la cabeza baja. Cualquier persona de la misma altura probablemente podría encontrar su camino al salón de banquetes al ponerse esta ropa. Tengo que decir que actuar como una figura importante puede ser más fácil que actuar como una persona común. Klein continuó mirando hacia adelante mientras mantenía su actitud sombría. Caminó hacia un camino pavimentado con ladrillos negros de forma pausada. Pronto escuchó música hermosa y melódica mientras las elegantes lámparas de pared ardían con gas iluminando el ambiente oscuro. Justo cuando Klein se acercó a una sala de descanso, vio una habitación abierta. Un hombre de mediana edad había estado esperando allí mientras se acercaba. El hombre tenía cabello negro y ojos azules. Sus rasgos faciales se parecían un poco a los de Amirius, pero su frente era más alta y sus ojeras estaban hinchadas. Las comisuras de su boca no estaban caídas. No era otro que el hermano menor de Amarius Rivold, Aston Rivold. Este caballero había servido una vez en la Marina y había sido ascendido a coronel después de prestar servicios meritorios en las colonias del continente sur. Más tarde se cansó de su carrera militar y, junto con el equilibrio político, aceptó un cambio de carrera y se convirtió en gobernador general. En los 5 o 6 años que estuvo en Orabi, debido a la importancia que se le dio a la ubicación y los recursos de la isla, presionó a la familia Rieveld para que comprara en masa tierras de cultivo y fincas, lo que le permitió poseer muchas propiedades. Esto no se obtuvo completamente a través de sus poderes tampoco. Aston y la familia Rieveld habían pagado un precio suficiente e incluso tomaron préstamos con el banco. No fue como la costa este de Balam, donde las tierras pertenecientes al pueblo Feisak fueron compradas por la fuerza a precios extremadamente bajos. Por supuesto, si él no fuera gobernador general, Orabi y su hermano mayor no serían el comandante supremo de la Marina del Mar Central. Sonia y la familia Rieveld no habría convencido tan fácilmente a sus objetivos para vender esas excelentes tierras de cultivo y fincas. Aquí viene la prueba. Klein se acercó con calma y se detuvo frente a Aston Rivold. Aston miró a su alrededor y preguntó con voz profunda. ¿Ya has decidido sobre ese asunto? ¿Qué asunto? Klein primero se sintió en blanco antes de recordar una introducción en la información que recibió. Si Aston solicita una conversación privada o pide una respuesta a un asunto determinado, dile que se le dará una respuesta al partir de Orabi. El almirante Amirius realmente anticipó esto. Solo necesito controlar mi actitud y tono. Sí, también necesito usar los términos y pronunciaciones únicas que usan los aristócratas de Loen. Klein asintió suavemente y dijo con severidad. Espera unos días más. La respuesta se te dará al partir de Orabi. Aston no planteó ninguna duda mientras se reía. Parece que estás esperando que algo te dé la fuerza para decidir. ¿Ese asunto que el almirante Amirius tiene que hacer él mismo? El corazón de Klein se movió mientras usaba familiarmente el tono del personal de alto nivel. Mantén tus conjeturas para ti mismo. Dicho esto,
dio un paso adelante y caminó hacia el salón de banquetes. Aston Riebelt se centró en la espalda de su hermano mayor, su expresión se volvió gradualmente fría. Luego sacudió la cabeza ligeramente. Después de entrar al salón de banquetes, Klein inspeccionó el área y caminó hacia la mesa larga con comida. De vez en cuando se detenía para intercambiar cumplidos con las personas que se le acercaban. Durante este proceso, se dio cuenta de que no necesitaba entender los temas planteados en ninguna conversación. Todo lo que necesitaba hacer era asentir ocasionalmente, permitiendo que la conversación progresara armoniosamente hasta su fin. De hecho, el estatus de una figura importante facilita ciertos aspectos de la actuación, pero en consecuencia, hay ciertos asuntos que pueden ser difíciles. Klein atravesó un obstáculo tras otro antes de llegar finalmente a la mesa larga. Casualmente tomó un plato y se dijo a sí mismo que al almirante Amirius le gustaba el pescado, la carne de res y la langosta, mientras que no le gustaba el pollo y el ganso. Por lo tanto, evitó alimentos como el pollo asado y el ganso asado al estilo de Backlund. Tomó un poco de carne de res frita, pescado de hueso de dragón y langosta de odora con mantequilla y queso. Como los contenedores metálicos tenían sus fondos forrados con asbesto, con carbón al rojo vivo ardiendo debajo o agua hirviendo, toda la comida mantuvo una temperatura adecuada. Klein casi se derrumbó destruyendo su persona cuando dio el primer bocado. Hizo todo lo posible para mantener la imagen del almirante Amirius mientras sostenía su plato y conversaba con el miembro del parlamento de la ciudad portuaria, los proveedores de la marina, etc. Escuchó seriamente lo que tenían que decir, metiendo comida en su boca de vez en cuando. Notó que un joven con un frac seguía detrás de él. Tenía el pelo rubio y limpio que peinaba hacia atrás. Tenía una línea de cabello retrocedida con ojos azul claro. Parecía guapo y caballeroso. Idéntico a la imagen. El secretario de Amirius, Luan. Klein se controló y no lo examinó. Quería llenarse el estómago antes de que terminara el banquete. Una vez fuera de la oficina del gobernador general, Klein abordó el carruaje que estaba custodiado por guardaespaldas. Se sentó al lado de la vinoteca. El secretario rubio, Luan, lo siguió. Mientras sus botas de cuero pisaban la gruesa y suave alfombra, se acercó silenciosamente a un lugar frente a Klein. Se sentó allí, pero solo ocupó un tercio del asiento. El carruaje comenzó a moverse mientras Luan sacaba un montón de documentos del maletín negro que llevaba. Su Excelencia, este es el libro mayor de la base naval de Orabi para el año 1349. Klein extendió su mano y hojeó casualmente unas cuantas páginas. ¿Qué? ¿1 libra por un rollo de papel higiénico? ¿La base naval renovó su baño 20 veces al año? Klein hizo algunos cálculos simples y descubrió todo tipo de partidas ridículas. ¿No es la contabilidad como esta demasiado simple y obvia? Incluso puedo darles clases y enseñarles especialmente cómo hacer reclamaciones. Klein consideró seriamente la actitud que debía mostrar. Desde su punto de vista, la mayor dificultad para disfrazarse de Amirius era engañar a Luan. Esto no quiere decir que el gobernador general Aston y la señorita Cynthia no estuvieran tan familiarizados con el almirante Amirius como su secretario. Era solo que como su hermano menor, Aston podría ayudar a su hermano a ocultar el asunto si descubriera algo extraño después de recibir una pista. Del mismo modo, como su amante, Cynthia estaría inclinada a ayudar a ocultar el asunto para el almirante como su dependiente. Por supuesto, la posibilidad de que Cynthia fuera una espía no podía eliminarse. Todavía estaba el asunto de que había una posibilidad de ser utilizado por un espía, pero nada podía ser tan peligroso como Luan, cuyo deber era monitorear al almirante. No puedo exponer ningún problema. ¿Qué tipo de actitud tendría el almirante Amirius cuando se enfrentara a un informe de este tipo? ¿Enfurecerse o fingir estar enfadado? No. El personal de la base naval de Orabi no sería tan atrevido como para entregar un informe claramente problemático como si fuera ciego.
Deben tener cierto nivel de confianza y un entendimiento tácito entre ellos. Como la información no mencionaba esto, Klein solo podía hacer un juicio basado en su experiencia. Además, pudo confirmar que el informe de la base naval de Orabi estaba por encima de las expectativas del almirante Amirius, o bien era de poca importancia. Solo en base al calendario Suman Narten era algo que se podía manejar fácilmente. Sea cual sea la posibilidad que se presente, debo asumir la actitud que una persona de alto rango suele emplear. Es decir, no mostrar mis cartas. Klein cerró los documentos y los devolvió a la rubia secretaria Loan, sin expresión alguna en el rostro. Déjalo sobre mi escritorio. Entre líneas, esta frase significaba: Lo revisaré con cuidado. para los demás, significaría algo diferente, según su punto de vista. Si la base naval de Orabi lo había hecho sin previo aviso, significaba que el almirante estaba algo insatisfecho y esperaba una explicación. Si los dos habían llegado a un mutuo entendimiento tácito, significaba que el almirante Amirius deseaba obtener más beneficios a su favor en este asunto. Klein no se preocupaba por ofender a alguien. Después de todo, dentro de unos días él no sería Amerius Riddle. Creía que un semidios de verdad tenía los medios para reprimir la ira de sus subordinados. Además, estaba agradecido de que Amirius no fuera un semidios de la Iglesia de las Tormentas. De lo contrario, tendría que haber considerado si inclinar la cabeza y pasar el informe, o arrojar el documento con ira y a algunos de los presentes al mar para alimentar a los peces. Sí, Excelencia. El secretario rubio Loan no cambió su expresión y guardó los documentos en su maletín negro como si hubiera esperado esa respuesta. De regreso, Klein se sentó en el carruaje según los hábitos de Amerius Riddle. Albotó semicerrados como si estuviera contemplando ciertos asuntos, pero en realidad no estaba pensando en nada. Loan guardó el silencio y no dijo una palabra. Las farolas de la altura de un ser humano, quedaron rápidamente atrás conforme el carruaje se acercaba a la base naval, tomando una curva antes de llegar a una casa con jardín y césped. Justo cuando Klein subió Commercial Walk-Up, un mayordomo abrió la puerta para él, mientras los sirvientes se alineaban reverentemente a ambos lados de la entrada. El salón estaba decorado de forma muy clásica. Había óleos de bellos paisajes colgados, estatuas de piedra caliza, jarrones sencillos y elegantes, etc. En la sala emanaba una fragancia tenue pero persistente que llegaba al corazón. Klein, quien debería haberse relajado, se tensó al ver a una hermosa dama que caminaba hacia él con una bata. Parecía tener alrededor de 22 o 23 años. Su cabello rubio caía en cascada y cuando posaba sus ojos azules sobre él, parecían brillar con un resplandor oculto bocadito. A pesar de su delicada feminidad, aún conservaba algo de la inocencia de su juventud. Se trataba de Cynthia, la concubet del almirante Amirius. Klein contuvo su malestar y permitió que el rostro severo de Amirius revelara una sonrisa mientras él ensanchaba los brazos. Cynthia se lanzó a sus brazos y se puso de puntillas. Con las mejillas junto a las de él, le susurró con una sonrisa. Admiral, ya he calentado el agua para ti en la bañera. Esto significa que tenía a alguien vigilando el final del banquete. Ser ama tampoco es algo sencillo. Al almirante Amirius le gusta tomar baños calientes para relajar sus pensamientos. Para ignorar lo cerca que estaban sus mejillas, Klein dejó vagar sus pensamientos. Como hombre heterosexual, debería haberse sentido avergonzado y, al mismo tiempo, contento de que se le acercara una mujer del sexo opuesto tan hermosa. Sin embargo, el contrato temporal le hizo tener 0 impulsos. De ahí que solo le quedara la incomodidad. Muy bien. Klein la elogió mientras apartaba suavemente a Cynthia, que no tenía dónde colocarlas. Sabiendo que al almirante no le gustaba intimar delante de los criados, Cynthia se retiró y condujo a Klein al segundo piso. Lo llevó al cuarto de baño mientras le preparaba un albornoz.
Después de hacer todo esto, Cynthia dio instrucciones a los criados para que no subieran al segundo piso a menos que oyeran sonar la campana. Luego volvió al dormitorio, se quitó toda la ropa y se puso un camisón de seda. Su camisón dejaba al descubierto gran parte de su pecho. Era de un seductor blanco níveo y en lo más profundo de su escote había un colgante especial. Era como un cuerno de rinoceronte negro en miniatura de la longitud de un dedo. Cynthia se quitó el collar y lo metió bajo la almohada. En medio de su rubor y sus dudas, salió del dormitorio y se acercó al cuarto de baño donde el almirante se estaba bañando. Haciendo acopio de fuerzas, tiró de la manilla. ¡Creac! Su mano se detuvo. Se dio cuenta de que la puerta del cuarto de baño había estado cerrada por dentro en algún momento. Con la mirada perdida, Cynthia volvió a tirar instintivamente de ella. Crujido. Crujir. La puerta del baño no se movió ni un milímetro.